Entonces, pues adelante, Miguel. Pues nada, ya para quienes han estado, nada más agradecer que continuemos en este espacio y para quienes se suman, pues agradecerles también el tiempo para estar en este espacio, que es un espacio de diálogo y nada más recordar esos puntos que hemos estado mencionando desde el principio, que la intención del espacio justamente es provocar que a la hora de los grupos y también a la hora del final de la reunión, pues haya un diálogo al respecto de los temas, ¿no? La intención es que los temas estén vinculados directamente con cosas que estamos viviendo, con cosas que estamos pasando, que podamos hablar desde nuestras propias experiencias personales, no tanto académicas ni tan profundamente teológicas, sino desde cómo vemos nosotros el tema desde nuestras propias experiencias y en nuestro día a día, ¿no? Es un espacio abierto para todos y todas, quienes quieran tener la cámara encendida o no, es decisión de cada quien. Sí es bueno saber quiénes están en la reunión, pues solamente para tener en cuenta quiénes estamos participando. Ahora, algo importante es que esta parte de las réplicas no es necesariamente que la hagan personas o que están estudiando teología o que son líderes espirituales, sino cualquiera de las personas que forman parte de este espacio, en algún momento pueden decir, a mí me gustaría pues comentar algo la siguiente semana y lo vamos agendando, ¿no? La intención es escucharnos todos y todas. Siéntanse en libertad de opinar o de no hacerlo, de compartir o de no compartir y sobre todo, pues que el espacio nos ayude a reflexionar sobre el tema de la cruz desde diferentes perspectivas. Así que, pues a nombre de la Iglesia Luterana del Buen Pastor y de la capellanía que ahí está Tania, pues bienvenidos, bienvenidas y vamos adelante con el espacio, con lo que David tiene preparado y con lo que Lu y Tania nos van a compartir. Sí, gracias, Miguel. Bueno, nuevamente me da mucho gusto acompañarlos, creo que también nos están acompañando. Ya venimos trabajando, ya tenemos como, yo creo, 6 o 7 semanas trabajando estos temas. Lo que vimos al principio fue como una relectura de la cruz, una relectura como más histórica, ¿no? De por qué la cruz, por qué fue crucificado Jesús, viendo un poco las razones históricas y enfatizando mucho pues que la crucifixión fue una respuesta a su actividad, ¿no? Su actividad a favor de los demás. Luego vimos un poco el tema de la historia, la cruz y la conquista, la cruz y Martín Lutero. Y hoy, la próxima semana y tal vez la siguiente también, quiero ver un poco más la cuestión de la cruz y la violencia de género, sobre todo. Ese es el título de hoy. Y dentro de 8 días vamos a ver la cruz y los feminicidios. Obviamente estos temas de violencia de género, los feminicidios son temas como muy actuales. Este, eh, eh, Sabemos, bueno, cada vez hablamos más de la violencia, ¿no? No es que sea nueva la violencia. Algunos han dicho que como que ha disminuido un poco en los últimos años o las últimas décadas, eh, porque antes pues hasta se quemaban a las brujas y había como una violencia a veces pues sin consecuencias, ¿no? Lo que se les podía hacer a una mujer, etcétera. Este, y algunos dirían que pues no es que esa violencia haya menguado o disminuido, sino que ha tomado como otras formas más sutiles, menos vistosas, menos aparentosas, ¿no? Pero lo importante es pues hablar del tema y seguirlo discutiendo, ¿no? Para reconocer la gravedad del problema y también la necesidad de enfrentarlo y luchar en contra de él. Como estamos trabajando en particular el tema de la cruz, quiero relacionar ese tema con la violencia. Algunos dirían, no, pues, ¿qué tiene que ver la cruz con la violencia en contra bueno, en contra de las mujeres o la violencia de género? O qué tiene que ver en términos generales dentro de la iglesia, si la iglesia no, o sea, se condena la violencia
contra la mujer o cualquier tipo de violencia de género, pero pues sabemos que pues no siempre es así, ¿verdad? Al contrario. Pero antes de entrar en eso, habría que hablar un poco de qué es la violencia, porque generalmente cuando empezamos a hablar de violencia, pensamos en la violencia física, ¿no? Como los golpes, los empujones, las patadas, o el uso de instrumentos y armas para lastimar a otra persona. Pero hay muchas otras formas de violencia, inclusive algunos dirían que otras formas de violencia hacen más daño que la violencia física, ¿no? Aunque, bueno, tampoco hay que minimizar la violencia física, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos hablar de violencia verbal, ¿no? De formas, bueno, palabras ofensivas, insultos, expresiones de odio, de desprecio, de menosprecio. Sabemos que esa violencia puede ser muy dañina y está relacionada también con la violencia emocional o a veces decimos psicológica, ¿no? Que también lastima a las demás personas. También la violencia puede tomar formas pasivas, ¿no? Y esto es algo que he trabajado un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te dejo de hablar, aparentemente uno diría, eso no es violencia, pero sí es violencia, ¿no? Porque si te dejo de hablar o te trato como si tú no existieras, pues eso te lastima, ¿no? Si no te hago caso, si no te doy importancia, si me preguntas algo y no te hago caso, pues eso también es eso también es una forma de violencia, ¿no? Entonces, también hablamos de violencia sistémica, ¿no? Bueno, sabemos que los sistemas generan violencia sobre las personas. A veces, no sé, pensamos en los sistemas injustos de gobierno, etcétera. Pero también hay esta como violencia sistémica, bueno, pasiva, podríamos decir, de no dar, por ejemplo, buenos servicios de salud a la gente o no generar fuentes de empleo o no generar, no ofrecer buenos sistemas de educación. Eso también es violencia sistémica en contra de la gente, ¿no? Mantener a la gente en la pobreza, ¿no? El hecho de que la gente no tenga un trabajo digno, entonces, todo eso también son formas de violencia. También la violencia puede ser no intencional o inclusive inevitable, ¿no? Si yo digo hago algo que te lastima sin querer, no importa, o sea, eso es violencia también, aunque sea involuntaria, ¿no? O si tú me dices que necesitas algo de mí y no te respondo porque no te escuché o algo, eso también puede entenderse como violencia porque te lastima. También yo a veces pienso como en los médicos, ¿no? En el cirujano que te tiene que apretar o mover algo o hacerte una operación, te tiene que abrir tu piel y todo eso. Eso es violencia hacia tu cuerpo, ¿no? Pero son formas de violencia también que pues son por nuestro bien, ¿no? Y con nuestro consentimiento, ¿no? Y eso es lo que hace que este tema de violencia sea un tema muy complicado, ¿no? Porque en muchos momentos la violencia es necesaria. Y aunque se puede decir en un sentido que la violencia siempre es mala, en otro sentido puede ser buena, ¿no? Como esto que acabo de explicar del doctor que te va a hacer una cirugía. Si sirve para corregir algún mal o promover algún bien. Otro ejemplo, ¿no? Si hay un criminal violento y la policía tiene que sujetarlo y encerrarlo en la cárcel, pues eso es hacer violencia en contra de esa persona, pero esa violencia sirve para proteger a las personas que esa persona podría lastimar porque representa un peligro para el bien común, ¿no? Pero el problema entonces es que como en algunos momentos se justifica la violencia en nombre del bien, pues distinguir cuando realmente es para el bien o no lo es, ¿no? Si realmente es para proteger de un peligro o no, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en semanas anteriores, ¿no? Las autoridades judías y romanas
justifican la muerte de Jesús en la cruz, justifican el sentenciado de la cruz, diciendo que Jesús representa un peligro para el orden, ¿no? Para la sociedad. Y según ellos, entonces, esa violencia en contra de Jesús, así como en contra de otras personas crucificadas de aquel tiempo, es buena y necesaria, ¿no? Para promover la paz en la sociedad y todo eso. Entonces, eso es cuando ya nos metemos en problemas, ¿no? O sea, cuándo se justifica la violencia y cuándo no. Bueno, entonces esto nos lleva, ya podemos entrar un poco en el tema de la violencia de género. Que también puede tomar muchas formas, ¿no? Nuevamente, violencia física, sabemos que eso sigue siendo un problema en muchos lugares, en muchos hogares, etcétera, pero bueno, y en otros espacios, ¿no? Públicos, etcétera, pero también la violencia verbal de género, la violencia emocional o psicológica, la violencia sistémica de género, ¿no? Por ejemplo, el discriminar en contra de la mujer en el trabajo, en los salarios, en la educación, ¿no? Son formas de violencia de género sistémica, ¿no? Cuando pensamos en violencia de género, casi siempre pensamos en la violencia en contra de la mujer, ¿no? Por parte de los hombres. Y bueno, creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que esa es la violencia la clase de violencia de género que predomina, ¿no? Pero también a veces se da de las mujeres en contra de los hombres, o lo que lo hace más complicado, ¿no? Es que se empiezan a formar como círculos viciosos de que, porque la violencia siempre genera más violencia, ¿no? Entonces, aún si la violencia es de un hombre hacia una mujer, esa violencia puede tomar como otras formas, a veces son muy diferentes, son más pasivas o un poco más ocultas puede ser, ¿no? Pero se crea como un círculo vicioso, ¿no? De que se está como replicando esa violencia de género. Entonces, tampoco es así como que uno es bueno y el otro es el malo o algo así, sino que caemos como en estos círculos, ¿no? Bueno, dentro de la iglesia, por más que condenamos la violencia, etcétera, y sobre todo la violencia de género y en contra de la mujer, pues tenemos que reconocer que la iglesia ha sido un espacio muy violento para muchas mujeres, ¿no? Y yo creo que todos conocemos, por ejemplo, la forma en que se manejan textos bíblicos, ¿no? Para esa violencia, textos que dicen que las mujeres deben estar subordinadas a los hombres. Pensamos en el relato de la creación en Génesis 2, donde se dice que la mujer fue creada para ser ayuda idónea para el varón, y luego se dice, entonces como ella es para ayudar, ella debe servir al varón. O el siguiente capítulo de Génesis 3 con la caída, sabemos las lecturas tradicionales de esa historia, que toda la culpa la tuvo Eva, ¿no? La mujer por darle el fruto al hombre como inocente o algo así, y por eso ella merece ser la castigada. En ese mismo capítulo luego se le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Bueno, este pasaje, y hay muchos otros en el Antiguo Testamento, ¿no? Como algunos de los mandamientos, se utilizan, ¿no? Para enseñar el dominio del hombre sobre la mujer como algo que es ordenado por Dios, ¿no? También estaba pensando en un texto que se usa en muchas iglesias, esto de la mujer virtuosa, ¿no? En el libro de Proverbios, no sé. Por fortuna no he escuchado mucho de eso en la iglesia luterana, pero sé que se usa en muchas iglesias cristianas. Y del Nuevo Testamento igual, las cartas de Pablo, hay muchos pasajes donde se habla de que la mujer debe someterse al varón o al marido, más bien. En 1 Corintios 14, esto de las mujeres deben guardar silencio. En 1 Timoteo se dice que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón.
Luego hay pasajes donde se dice cómo las mujeres deben vestirse, adornarse, cubrirse la cabeza. También se utiliza el argumento de que Jesús fue varón y todos los apóstoles fueron varones, no solo los 12 discípulos, sino también después en la iglesia primitiva. Entonces, todo esto se interpreta de una manera que apoya la idea de que los varones deben ejercer dominio sobre las mujeres y las mujeres simplemente deben obedecer a los varones y someterse a ellos, ¿no? Hay que mencionar, ¿no? Todo esto también es sacar estos textos de su contexto original para aplicarlos directamente a nuestros propios contextos. Y hay que cuestionar esta forma de utilizar la Biblia. Entonces, bueno, hay muchas cosas que cuestionar y muchos pasajes en la Biblia que se utilizan para justificar esta violencia en contra de la mujer. Pero lo que quiero hablar más aquí, pues, es lo de la cruz, ¿no? Cómo las interpretaciones de la cruz tan tradicionales, ¿no? Han influido mucho en esto. En principio uno diría, no, pues la cruz, ¿por qué violencia contra la mujer? Si Jesús fue un hombre, ¿no? Y el crucificado, bueno, la violencia en la crucifixión fue contra un hombre, no contra una mujer. Pero hay muchas mujeres teólogas que han cuestionado mucho estas interpretaciones tradicionales de la cruz y han dicho que han resultado en mucha violencia. Tengo este libro que de hecho el capítulo está traducido al español. Si me mandan luego un correo o algo, creo que lo tengo digitalizado, pero hay un ensayo. Este libro es en inglés es de 1989 y es una interrogación. Tanto amó Dios al mundo y se cuestiona esta lectura de que el amor de Dios como vertido en la cruz, si realmente eso es amor, ¿no? Entonces, estas teólogas se llaman Rebecca Parker y Johan Carlson Brown. Lo que argumentan, y hay otras que hacen lo mismo, ¿no? Pero este ensayo fue muy importante en su tiempo. Dicen que se habla del sufrimiento como algo redentor, ¿no? El sufrimiento de Jesús fue necesario para redimir al mundo, ¿no? Y entonces, al manejar esta interpretación de la cruz, del sufrimiento como algo bueno que redime al mundo, entonces se empieza a manejar que todos, igual que Jesús, debemos estar dispuestos a sufrir y sacrificarnos por los demás. Jesús, para salvarnos de nuestros pecados, se hizo víctima, dejó que lo humillaran, que lo flagelaran, que lo golpearan, que abusaran de él, dejó que lo maltrataran y lo crucificaran. Y según esta lectura de la pasión, ni siquiera protestó, ni levantó la voz, no se quejó en ningún momento, simplemente se resignó ante el sufrimiento de la cruz. Y eso se ve como su gran virtud, ¿no? Como muestra del amor. Y por eso viene ese título: tanto amó Dios al mundo. O sea, eso es amor, dejar que te humillen, que te golpeen, que te violenten. Entonces es lo que critican de estas interpretaciones de la cruz. Pero luego, ¿cómo se aplica, ¿no? a la vida cristiana? Y se dice que nosotros como cristianos y cristianas no solo debemos estar agradecidos con Cristo por estar dispuesto a sacrificar su vida en la cruz para salvarnos, sino también debemos seguir su ejemplo para estar dispuestos a sufrir y sacrificarnos por los demás de la misma manera. Y resalto un poco esa idea del sacrificio, ¿no? Como que tenemos que autosacrificarnos, podríamos decir, igual como lo hizo Jesús, ¿no? Bueno, en principio se dice esto de varones y mujeres, ¿no? O sea, hombres y con mujeres dentro de la iglesia, pero se ha argumentado, no, esto afecta mucho más a las mujeres.
estas interpretaciones por varias razones, ¿no? La más importante que vamos a desarrollar un poco la próxima semana cuando hablemos de los feminicidios es esta asociación de Dios con el varón, ¿no? Entonces, como Dios es el que exige el sacrificio para perdonar y salvar a la humanidad, cuando se asocia a Dios con el varón, se pone a la mujer como en el lugar de Jesús, la que debe satisfacer estas exigencias de Dios, aceptando de manera pasiva el sufrimiento y el sacrificio, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Otra razón por la cual estas tradiciones, estas interpretaciones tradicionales de la cruz han afectado más a las mujeres es que por lo general, los que ejercen autoridad en la iglesia para predicar y enseñar han sido los hombres, ¿no? Entonces, como tienen esta posición de superioridad, se enseña que yo soy el pastor y todos deben someterse a mí porque yo soy el llamado de Dios para predicar y enseñar y ustedes simplemente deben obedecer y someterse a lo que yo diga. Y como sabemos, en muchos casos, la mayoría de las personas en la iglesia son las mujeres. Entonces, esto se traduce a la misma idea de que las mujeres deben someterse y sacrificarse a favor de los varones. Y son los varones como los más importantes que tienen el encargo de ser los predicadores, los maestros y todo esto. Y las mujeres simplemente deben someterse. Y luego se enseña que esto que ocurre en la iglesia debe como reproducirse también en el hogar, en la escuela, en los lugares de trabajo, o sea, en otros espacios, ¿no? Bueno, otra razón por la cual señalan que estas formas de entender la cruz han afectado más a las mujeres es que estas virtudes que se resaltan, ¿no? Como humildad, paciencia, pasividad, mansedumbre, resignación, la sumisión, generalmente se asocian más con las mujeres, ¿no? Y como decía esto de la mujer virtuosa, ¿no? O sea, la mujer que aguanta todo y acepta todo de una forma muy paciente, pasiva, etcétera. Entonces, al asociar estas supuestas virtudes con Jesús y la cruz, se utiliza la cruz para exhortar a las mujeres a cumplir con esas virtudes porque ese es su papel o su rol en la iglesia, pero también en la familia y en otros espacios, ¿no? Bueno, existen como otras maneras en las que se ha utilizado la cruz para poner a las mujeres en este lugar de inferioridad y sumisión, pero lo importante es que se pone a Jesús en su pasión y muerte como el ejemplo a seguir, ¿no? Para enseñar que la mujer debe ser una persona sacrificada, abnegada, pasiva, sumisa. Ella debe poner su vida por los demás y sobre todo por los varones. La mujer no debe tener vida propia, no debe buscar ser importante o sobresalir, no debe cuestionar ni rebelarse contra la autoridad masculina, sino simplemente aceptar su suerte de manera pasiva, igual como lo hizo Jesús, ¿no? Y así como Jesús dejó que lo insultaran, que lo maltrataran, que le golpearan, que lo humillaran y finalmente que lo crucificaran sin levantar la voz ni protestar, pues así debe hacer también la mujer. Y si hace eso, pues va a ser aceptada, aprobada por Dios. Solo así puede ser salva y solamente así también puede cumplir con su papel de salvar y redimir a los demás a través de su propio sufrimiento y humillación, igual que Jesús, ¿no? Entonces, bueno, esa es la crítica que se ha hecho de cómo se manejan estas interpretaciones de la cruz para hacer violencia en contra de la mujer. Pero eso es lo que hay que resaltar, que todo esto es violencia para la mujer, ¿no? Decir que la mujer debe ser sumisa y aceptar que otros abusen de ella sin protestar, sin levantar la voz, eso es violencia, ¿no? Decir que el papel de la mujer es ser abnegada, sacrificarse por los demás, sobre todo por los varones,
Pues eso es violencia en contra de la mujer, ¿no? Decir que no debe tener vida propia, sino que debe vivir para sus hijos, para su marido, para cuidar a sus hermanos, para cuidar a los varones, eso es violencia contra la mujer, ¿no? Y también decir que pues debe ser resignada, no protestar contra todo esto, pues eso también es violencia. Y también asignarle a la mujer estos papeles tradicionales, ¿no? En el hogar, etcétera, la sociedad. Eso es violencia sistémica en contra de la mujer, ¿no? También es violencia sistémica decir que la mujer no debe tratar de superarse, no debe, no sé, estudiar, buscar como otros espacios de liderazgo, no debe buscar los mismos niveles de educación que los varones, no debe buscar que se le pague el mismo sueldo que un hombre, ¿no? Entonces, todo esto también es violencia en contra de las mujeres, aunque no sean golpes y moretones y violencia física, pero por eso, como expliqué al principio, hay muchas formas de violencia, aparte de la violencia física, que se genera con estas interpretaciones, ¿no? Bueno, y para mí no se puede negar todo esto, ¿no? De que en verdad estas interpretaciones de la cruz sí han contribuido a la violencia en contra de las mujeres. Hay pastores e iglesias que dicen, no, pues, o ya sea que justifican esa violencia como que es algo bueno, como decía hace rato, algo que promueve el bien común y por eso deben aceptarlo las mujeres. O también hay quienes niegan, no, eso no es violencia, simplemente, pues es como obediencia a la palabra de Dios, algo así. Pero, pero sí, pues son formas de usar la cruz como instrumento de violencia en contra de las mujeres y también utilizar a Cristo, ¿no? Si Cristo aceptó ser violentado, pues las mujeres deben aceptar ser violentadas y sobre todo, ahí viene otra vez el título de este artículo, eso es como el amor, ¿no? Es si tú te dejas violentar, si dejas que abusen de ti, que te hagan toda esta violencia sin protestar, sin levantar la voz, se ve eso como expresión de amor, ¿no? Por los demás. Bueno, ahora para terminar, quiero ver qué hacemos, ¿no? Cómo respondemos a todo esto. Y eso es lo que he venido trabajando estos viernes, ¿no? O sea, la importancia de cuestionar estas lecturas tradicionales de la cruz, estas interpretaciones tradicionales, así como cuestionamos estas lecturas de Génesis, de la creación o la caída, o las lecturas de las cartas de Pablo, el ministerio de Jesús, tenemos que hacer esta como relectura radical de la cruz, ¿no? Y, y para mí el primer paso es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué fue crucificado? ¿No? Y cuestionar esta idea de que, bueno, fue por voluntad de Dios para pagar los pecados del mundo, algo así, y ver las cuestiones históricas. Y si vemos las cuestiones históricas, en lugar de decir Jesús murió crucificado por resignarse, diríamos lo contrario, ¿no? Y lo remito, si no han visto las primeras sesiones que tuvimos, Jesús fue crucificado porque no se resignó, ¿no? Sino que cuestionó el sistema injusto, tanto por sus actos como por su enseñanza, ¿no? Jesús luchó en contra de ese sistema injusto y trabajó a favor de un sistema alternativo, o lo que hemos llamado esta comunidad alternativa, que muchos diríamos, pues eso es lo que significa el reino de Dios, como un sistema alternativo, ¿no? Entonces, lejos de ser crucificado por ser pasivo y abnegado, Jesús fue arrestado y juzgado y sentenciado por su actividad en contra de estos sistemas y formas de vivir y pensar que eran injustas y violentas en su tiempo, ¿no? Por oponerse a estas autoridades opresivas, ¿no? Aunque no fue una oposición violenta, o sea, nunca
instó a la rebelión o una revolución armada, pero sí llamó a cuestionar, a resistir. Él, en lugar de simplemente aceptar las injusticias así de forma pasiva, las desenmascaraba, las denunciaba, ¿no? A veces con lenguaje muy fuerte, ¿no? Raza de víboras o sepulcros blanqueados, todo eso lo vimos, ¿no? En lugar de someterse de manera pasiva a las autoridades, levantaba la voz, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante ver la cruz dentro de este proyecto de Jesús y ver lo que pretendía en su ministerio, ¿no? En lugar de sacar la cruz de ese contexto y verla simplemente como algo impuesto por Dios para expiar los pecados del mundo, ¿no? Bueno, quiero trabajar más adelante en algunas semanas esta idea de la expiación, pero aquí lo que quiero recalcar es que si vemos como pasividad o resignación o silencio de Jesús, eso fue después de su arresto, pero hay que entender por qué responde así, ¿no? O sea, antes de su arresto no es pasivo ni resignado. Al contrario, tampoco guarda silencio, está todos los días enseñando en el templo, está sumamente activo, llamando a la gente a alternativas, etcétera. Cuando entra al templo a volcar las mesas de los cambistas, de los vendedores, pues es algo muy, muy activo, ¿no? Y también cuando lo están queriendo como atrapar en algo que lo pudieran, para lo cual lo pudieran acusar, pues Jesús no está guardando silencio antes de su arresto. Al contrario, ¿no? Está luchando y trabajando. Pero cuando lo arrestan y lo hacen de una forma, por eso lo arrestan como en privado, ¿no? Porque dicen, no, pues no se atreven a enfrentar a Jesús cuando está enseñando en público y todo eso. Y entonces hacen este arreglo con Judas, etcétera, para arrestarlo de noche. Y es después, sí, en su juicio, que Jesús se ve como más resignado, callado, pero eso no es pasividad, es una expresión de resistencia. O sea, es señalar, ¿por qué Jesús, por ejemplo, se queda callado en su juicio? Pues que esto es una burla de la justicia y él no quiere dignificar este disque juicio, ¿no? Con estos testigos falsos pagados por las autoridades que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en sus testimonios. Él no quiere darle legitimidad a ese proceso y por eso dice, pues yo ni contesto ni participo en este juicio, porque eso sería como dignificar el proceso. Entonces, por eso se porta así. Igual como una vez arrestado, pues, o sea, ¿qué va a cambiar, no? Entonces, sí lo vemos en su arresto, esta pasividad o resignación, si queremos llamarlo así, no me gusta mucho ese término, pero eso solo después de su arresto, ¿no? En fin, lo que quiero recalcar ya para terminar es que tenemos que hacer como una relectura de todos estos textos y ver entonces que la cruz, la pasión de Jesús es todo menos abnegación, resignación y pasividad, ¿no? Tampoco Jesús se deja victimizar, ¿no? Tampoco la cruz es dejar que otros abusen de ti, que te victimicen, que te maltraten, que te hagan maldades. Entonces hay que cuestionar estas lecturas de la cruz y evitar así que siga generando esta violencia de género. Y bueno, eso es más básicamente lo que quería compartir hoy. Ya quiero dar lugar bueno, creo que primero a Lu y después a Tania para su reacción. Entonces, pues escuchamos primero a Lu. No sé si Miguel, tú quieres presentarla o... Pues no sé, solamente comentar que pues para mí era importante también que escucháramos voces desde otros contextos, ¿no? Entonces, Lu es alguien que ha sido siempre muy sensible a las temáticas sociales, desde también desde una postura bastante crítica, ¿no? Eh, pero crítico con un sentido propositivo también, no solamente cuestionar, sino también proponer, ¿no? Entonces, pues bienvenida al
espacio. Ayer o antes que platiqué con ella, hablábamos de la importancia de estos espacios y de difundirlos. Y esperamos que pues, pueda compartir ahorita, pero también que pueda acompañarnos más adelante en los otros viernes. Así que bienvenida, Lu, y adelante. Gracias, buenas noches a todas y todos. Gracias de nuevo por la invitación al espacio. Espero, como mencionaba Miguel, poder acompañarles en otras jornadas, no solamente en esta. Pero con respecto a lo que compartía David, hay algunas como pautas o algunos comentarios que se generaron, ¿verdad? Y entre estas partes, cuando menciona sobre la sobregeneralización de la violencia o la violencia sistémica a la que las mujeres nos enfrentamos, eh, siempre está como, ¿qué es lo violento, verdad? ¿Qué es lo violento? ¿Para quién es la violencia? ¿Para quiénes? ¿A quiénes afecta realmente? Y las causas y consecuencias de esto. Porque en algún momento mencionaba, por ejemplo, en un proceso clínico a donde un doctor necesita, ¿verdad?, intervenir para salvaguardar la vida, pues digamos que se vuelve necesaria. Y los procesos de vida, al menos yo creo que en algunos momentos, pues siempre llevan un poco o conllevan ponerle fin a algunas cosas, hacer algunos cambios y transformaciones, pero no es esa es la violencia quizás en la que nos referimos, sino más bien la de género que la vamos a entender o mi conversación va a ser más entenderla desde todas las acciones o conductas que son basadas en género, ¿verdad? Las personas, incluyendo las mujeres y también a la comunidad LGTBIQ+. Estas acciones si son o conllevan la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de las personas, ya sea en los ámbitos públicos o privados, ¿verdad? Y luego también mencionaba David sobre el bien y el mal, pero creería que hay que hacer una reconceptualización, digamos, de esas categorías morales y ponerlas y plantearlas desde si menoscaban a la persona o cuál es la intencionalidad de estas acciones, porque las acciones violentas definitivamente representan intereses concretos. Entonces a mí me surgía, ¿verdad?, la pregunta de cuál ha sido el interés de la Iglesia como institución tras esa interpretación de la cruz que ha menoscabado históricamente a algunas mujeres o a las mujeres como sector. Y algunos comentarios rápidos. Mencionaba tres formas de cómo se entiende la cruz. eh, y a mí se me venía a la mente cuando aquí las mujeres buscan o piden ayuda desde los espacios eclesiales y intentan, ¿verdad?, salir o romper algunas dinámicas de relación, pues se les insta a las mujeres a abrazar la cruz, ¿verdad? A abrazar el dolor y a continuar y perpetuar en esa relación a través de decirles que oremos, que continúe y que en el final, ¿verdad? Es como el pago para obtener la salvación. Entonces hay como reenfocar porque cuestiona la disposición, como bien mencionabas, Cristo sufrió, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a sufrir. Entonces esa disposición de la mujer a sufrir y sacrificar por los demás para obtener la salvación. Luego está esta parte de la posición de superioridad que le dota al hombre porque hace el asímil de que como Dios es hombre, ¿verdad? El hombre eh, puede señorearse. Y en esta parte creo que podemos proponer algunos espacios o así como en esta noche, ¿verdad? Que la participación o los privilegios no sean solamente para los hombres, porque si son para los hombres, ¿verdad? Es una invitación silente para la mujer a guardar silencio, a someterse y a no ejercer autoridad. Entonces, desde espacios más amplios y de reflexión es promover la participación de las mujeres y cuestionar el ejercicio de poder dentro de las iglesias. Y luego creo que la iglesia ha reforzado desde este rol socializador que tiene
los arquetipos de la mujer, ¿verdad? Hablamos de la madre, de la doncella y de la mujer sabia. Y realmente idealiza a las mujeres, ¿verdad? Pero también al idealizar reprime que la mujer pueda hacer, sentir y pensar libremente, sino que ya hay como un patrón o hay roles establecidos y que cuando no, la mujer no responde a lo que la sociedad e iglesia piensa, pues la margina o la excluye. Y también me hacía yo la pregunta de cómo nosotras y nosotros desde nuestra cotidianidad perpetuamos la violencia, ¿verdad? Cómo nosotras a veces también nos volvemos un poco cómplices de ese sistema y pues a través del silencio y la indiferencia. Actualmente, otra de las reflexiones que hemos tenido con otros círculos de mujeres es que como según nosotros vamos siendo sensibilizados y vamos avanzando, digamos, en nuestros procesos de aprendizaje, la violencia bruta, digamos, o la violencia muy fuerte ya no es aceptada, ¿verdad? Entonces, en la actualidad nosotras vemos que se dan como micromachismos, que son maniobras y estrategias que sin ser notables registran y violentan insidiosamente y reiteradamente el poder personal de las mujeres, la autonomía de las mujeres y el equilibrio o balance psíquico, ¿verdad? Entonces, al final termina atentando contra la democratización de las relaciones y siempre situando esa relación de poder y dominio. A eso es lo que nosotras llamamos micromachismos. Estos micromachismos básicamente son uso de la fuerza moral y psíquica, económica, para doblegar a la mujer. Y va desde la intimidación, el control de dinero, la participación en lo doméstico, esta parte de que la mujer tiene que servir al hombre, ¿verdad? Y excluye tradicionalmente al hombre de todas las tareas que son parte de la corresponsabilidad en las familias, que también se va legalizando, digamos, desde las iglesias o incluso desde nuestras prédicas, eh, entre otros, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo, creo que es necesario reconocer la gravedad del problema, enfrentarlo y luchar contra él, pero siempre, ¿verdad? Desde esa reflexión, el problema para quiénes, qué es lo que implica realmente, ¿verdad? Porque a veces nos conlleva a acciones que nos hacen transformar y soltar algunos privilegios y cómo desde nuestros espacios acompañamos a las personas que tradicionalmente han sido olvidadas y violentadas para transformar este enfoque que va perpetuando la violencia por uno que va construyendo estos espacios de reflexión que son críticos, que promueven la vida. Y ser coherentes, ¿verdad? Nosotras ser coherentes con la vida, dar vida con nuestras acciones, palabras e intenciones y retomar la voz profética de los creyentes que básicamente es señalar y denunciar aquellas situaciones que son desiguales, que no hay justicia, ¿verdad? Hacer justicia creando espacios seguros, solidarios, amplios y diversos aquí en el ahora, ¿verdad? Que era este paradigma y el proyecto político de Jesús. Gracias, Lu. Muy interesante lo que comentas, qué buen análisis y sí, bueno, tocas muchos puntos, creo que hay que subrayar. Nada más tocaría uno que me hiciste pensar. Generalmente, como entre los varones, se nos enseña, los que estamos en la iglesia, que la iglesia no es un espacio violento, ¿no? Y luego yo he visto que entre muchas mujeres de las iglesias también, pues se les dice eso y tienen la idea de que la iglesia no es un espacio violento, pero cuando se ponen a analizar un poco, las mujeres se dan cuenta de que la iglesia ha sido un espacio muy violento para las mujeres, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que reconocer y hacer este tipo de análisis
que tú mencionas, ¿no? Porque sí ha sido un espacio muy violento en muchos casos. Bueno, escuchamos entonces a Tania. Bueno, no sé si tú quieres presentarte, Tania, pero bienvenida. Yo me presento. Bueno, ya algunos ya me conocen, soy Tania Tamés, pastora de la Red de Mujeres, pastora de una comunidad nueva que se llama Ágape. Y bueno, llevo 7 años trabajando con mujeres de las iglesias de la Semir. Y bueno, yo leí como el documento que me mandaron para hacer la reacción. Y me gustó mucho porque haces todo el resumen de lo que yo hubiera podido decir. Pero creo que hace falta una cuestión. Lu habló desde la actualidad y yo, como soy apasionada del texto bíblico, voy a hablar desde cómo la violencia se ha ejercido en la iglesia, ¿no? Pero desde el mismo texto, ¿no? O sea, tú hablabas de ciertos pasajes que se interpretan mal, ¿no? El de Eva es uno de esos que la mujer tiene la culpa. Pero yo digo, si tomamos en cuenta que dices, ¿no? La violencia pasiva también es la invisibilización. Yo siempre empiezo esto con, ¿a cuántas mujeres de la Biblia conocemos? ¿No? En nuestras comunidades de fe y a través de la historia, se ha invisibilizado a la mujer desde el no conocer el nombre de las mujeres, ¿no? El no conocer sus historias. No sabemos de memoria historias de los hombres, de los personajes famosos, Abraham, de los padres de la iglesia, Jacob, el rey David, que es gran exaltado entre las comunidades. Pero ¿cuántas mujeres conocemos? Este ha sido un trabajo que yo he hecho desde tiempo de pandemia y les puedo decir que hay 93 mujeres que hablan en la Biblia, muchas más de las que no dicen palabras, ¿no? Y entonces cuando yo le digo esto a las mujeres, se quedan como ¿a poco hay tantas, no? Y desde ahí viene esta parte de la violencia. Cuando se utilizan estos textos que menciona David para justificar la violencia y la sumisión, pero se omiten los textos de mujeres que fueron fuertes, que fueron líderes. Se omiten las historias de mujeres que fueron juezas, como Débora, de mujeres guerreras, como Axa, de mujeres a las que Dios les habló. ¿Por qué no nos hablan de estas mujeres a las que Dios les habló directamente, no? Ay, no, es que cómo, ¿no? Y entonces uno dice, hijos, y estoy hablando de mujeres en el Antiguo Testamento, que es donde más mujeres hay. En el Antiguo Testamento hay 51 mujeres que hablan. En el Nuevo Testamento hay 20, y solamente las que hablan están en los Evangelios y en Hechos, ¿no? Y de estas 20, la mayoría están en los evangelios y son mujeres que se enfrentaron también a Jesús, como tenemos a la mujer samaritana, pero para justificar, ¿no? No, es que como una mujer se va a enfrentar, ¿no? Es que, y he oído interpretaciones de la historia de la mujer samaritana en el hecho ¿no? De hacerla menos, ¿no? En el caso de la mujer sirofenicia que confronta a Jesús, cuando Jesús le dice que primero comen dice el texto, sino era algo así como, primero deben de comer los niños o los judíos, y esta mujer sirofenicia le dice, los perrillos también comen. Esta confrontación a Jesús, que cuando nos los leen así uno dice, ¿cómo alguien se atrevió a confrontar a Jesús? Tenemos mujeres en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, que se acercaron a Jesús y dice el texto, le robó un milagro cuando tocó el manto. Y Jesús se da cuenta, pero Jesús no la regaña. Y entonces vemos ahí, desde el trabajo de Jesús, de ir redignificando a la mujer, ¿no? En el sentido de también son personas, también valen. Pero ¿qué pasa? En nuestras iglesias no se predican de mujeres más que la cruz y decir, fueron a la tumba. El domingo a las 6 de la mañana se predica de las mujeres. En Navidad, ay, María, ¿no? Pero nadie habla de María que decidió ser madre, no que fue una imposición. No se habla de la mujer que fue acusada de adulterio, ¿no? Y hacer una relectura, que me encanta cómo terminas, David, este texto, de no hacer una relectura desde la cruz, ¿no? Significa también darle dignificación a las mujeres y significa también empezar a nombrar a las mujeres del texto bíblico.
Digo, esto es como de las cosas que yo digo y a mí me sorprenden que en nuestras iglesias, en la denominación que estemos, no se habla de mujeres. O sea, hablamos de Jacob y el gran Abraham y las mujeres. Hay un texto en Macabeos de una madre que anima a sus 7 hijos a morir por Yahvé. Y nadie habla de esto. Yo me imagino a María estando en la cruz, ¿no? Viendo a su hijo ser crucificado y que siempre lo leemos o lo interpretamos desde, ay, es que ella ya sabía, ¿no? Pero una madre que pierde un hijo, ¿cuál es el dolor? ¿Por qué no hablamos de estas madres también en nuestras iglesias que han perdido hijos, que también tienen una maternidad, que no han podido ser madres, ¿no? Y que a veces, por ahí una vez escuché, ¿no? Es que a mí me dijeron que si no podía ser madre es porque así lo quería. Así que lo quería Dios, ¿no? Habiendo tantas alternativas, pero también se critica a las mujeres que son madres o que tienen muchos hijos. Estamos en una sociedad que de pronto es tan contradictoria, ¿no? Que siempre queremos justificar, ¿no? Y darle el levantar. Cuando me acuerdo que analizábamos o analizo siempre la historia de Betsabé, cómo las pinturas renacentistas presentan a Betsabé desnuda y las interpretaciones que se dan luego es, ella fue al río a mostrarse ante el rey David para, ¿cómo se llama? Para tentarlo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué el rey David estaba en la azotea y no se dio la vuelta cuando vio a la mujer, ¿no? Entonces, ahí viene a ser esta relectura, ¿no? Y lo que puedo decir es que desde la experiencia de Judith, que es de las mujeres que me escucha casi todos los lunes, es que el hacerles conocer estas historias a las mujeres, ¿no? Les hace ver lo importante que tienen su papel dentro de la iglesia. Y que empieza a romper todo este paradigma o todo este tema de Dios solo habló a los hombres, Jesús solo eligió a 12, cuando la Iglesia Católica, yo digo que ahí ya nos llevan adelantado, se celebra el Día de María Magdalena como el apóstol de los apóstoles. Es en julio, ¿no? Y es un mes que se dedica a hablar de María Magdalena. ¿Por qué no hablamos de ella? Entonces, las interpretaciones que hacemos a veces desde las iglesias es que María Magdalena era una prostituta y tenía 7 demonios. Y entonces como que la historia es ponerle cosas malas para justificar, ¿no? Cuando fue una mujer líder dentro del movimiento. Entonces, yo creo que de las cosas que estaba hablando es, de lo que trato de rescatar aquí es, también hay una violencia, ¿no? En las iglesias desde el no nombrar, no enseñar, ¿no? Las historias de las mujeres. Y el problema es que el sistema patriarcal, y eso es cierto lo que decía David, se les enseña a los hombres, ¿no? De que aquí no hay violencia. A las mujeres se nos enseña de así debe de ser, pero los hombres también son víctimas del sistema patriarcal, también viven una violencia porque se les impone una imagen, un estatus, lo que deben de ser, ¿no? Y desde las mujeres podemos decir, se nos impone la maternidad, se nos impone el dejar, el no valemos nosotras, tenemos que darnos a los hijos y a los esposos, pero a veces se nos olvida también ver hacia los hombres y decir, ¿cuánto cargan los hombres, ¿no? Que no pueden llorar porque no les enseñamos a llorar, a expresar sentimientos, porque los hombres tienen que ser fuertes y además son los que mantienen el hogar. ¿Cuántos hombres no sufren depresión porque no pueden, ¿no? Llegar a hacer esta imagen que también se presenta, ¿no? Y es interesante porque creo que es algo que se tiene que trabajar y me encanta que estemos hablando desde la cruz, ¿no? Y quitar esta parte de que la cruz es el símbolo de la sumisión y del sufrimiento, sino también es leerlo desde, fue un juicio injusto, ¿no? También lo que pasó con Jesús es injusto y las mujeres estuvieron ahí, pero no se habla de ellas. Y estamos en una sociedad en que, en un momento en nuestras iglesias, que es necesario empezar a hablar de estas mujeres, ¿no? Yo sigo trabajando en las mujeres y cada día descubro mujeres en el texto bíblico que me sorprenden y que yo digo, hijos, pues si Jesús levantó y enderezó a una mujer encorvada, pues si Jesús le dio el milagro, la sanidad a una niña, a la suegra de Pedro, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos, de dónde viene esta cuestión de la mujer es sumisa? Puedo decir que de las 93 mujeres que hablan en el texto bíblico,
Ninguna es sumisa, ninguna es obediente al esposo y todas se mueven por afuera del sistema patriarcal, ¿no? Para lograr el cometido que es la historia. Y bueno, ya con eso me callo, porque si no me emociono y digo. Muchas gracias, Tania. Muy interesante todo esto y sé que vienes trabajando. También si quieres escribir en el chat algo de tu grupo, compartir información, porque sé que ya tienes años trabajando esto y invitar a los demás y las demás a eso. Nada más resaltaría muy brevemente esto de que el texto bíblico, fue algo nuevo de las teólogas feministas. Dijeron, el mismo texto bíblico es violento hacia las mujeres, ¿no? O sea, no simplemente la lectura que hacemos de muchos de estos textos, sino el mismo texto. Y sobre todo esto de, como dices, invisibilizar es también violentar, ¿no? Es una forma de violencia, de hacer que alguien sea invisible, ¿no? Entonces, eso y también la idea de que todos sufrimos por la violencia de género, inclusive pensamos, o sea, los que practican la violencia, pues también les afecta de formas negativas, ¿no? Entonces, tenemos que, como tú dices, de ver esta realidad también. Bueno, ya son las 8, ahora tenemos como la costumbre de dividirnos en grupos. Nuevamente, no se le obliga a nadie quedarse para o formar parte de un grupo si no quiere, pero yo creo que podemos probar bueno, vamos a probar con 3 grupos. Si quieren participar y si simplemente pueden responder a lo que escuchamos, compartir sus experiencias, decir en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Es muy importante, pues también cuestionar y todo esto. Entonces, voy a formar 3 grupos y los voy a ir dividiendo y regresamos como en unos 15 minutos. Entonces, les invito a aceptar. Muy bien. Ya estamos en plenaria otra vez. Tenemos como 10 minutos para escuchar qué hablaron en sus grupos, qué quisieran compartir. ¿Sí, Sergio? Sí, puedes. Ahora, sí, sí. En nuestro grupo se discutió el tema de la invisibilización como un problema para hacer pleno el tema de la cruz. Y de ahí hablamos de que siempre es el binario mujer y hombre y que otros aspectos o otros sujetos quedan invisibilizados de ese diálogo. Como el tema LGBT, es un tema muy serio que a veces lo nombramos como si fuese una etiqueta, pero es un tema muy complejo por toda la diversidad que hay en esas siglas y cómo se ha ido manifestando el tema. Ya esas personas no están pidiendo misericordia, esas personas están reclamando espacio en la mesa del Señor, en la mesa de comunión, en la vida activa de la iglesia. Son miembros y miembros de la iglesia y miembros que realmente están reclamando su espacio al pie de la cruz. Y yo creo que eso es algo bien importante para reflexionar y problematizar en este aspecto. Y ser una comunidad afirmadora o afirmativa tiene unos riesgos. Incluir a estas personas tiene sus riesgos. Y hablábamos de la congregación se me olvidó el nombre del hermano, pero siempre comenta comentamos siempre en los chats, y él dice que su iglesia acaba de abrirse a ser afirmativa y abierta y que perdieron el templo. Tú sabes, esos son los riesgos
los riesgos de ser una comunidad alternativa. La iglesia en la que yo vengo, una iglesia que hace 45 años, se afirmó abierta y afirmativa y no perdió el templo, pero perdió ofrendantes, gente de mucho dinero que se fue de la iglesia y la iglesia se quedó sin dinero para operar. Entonces, pero ya después de 45 años, esa iglesia es una iglesia próspera, ha llegado otra gente que es consona con esa identidad y ya la iglesia es otra cosa, es otra, tiene otra personalidad, de acuerdo a la demografía que se acercó. Entonces, esos son aspectos que hay que añadir al tema de violencia de género, que no son los únicos binarios hombre-mujer, sino hay otras realidades. Incluso en el de hombres, incluso la mujer no es la misma, todas las mujeres no son iguales, todos los grupos de mujeres no son iguales, al igual que todos los grupos de hombres tampoco son iguales. Sí, creo que tocan puntos muy importantes al hablar de género. Bueno, hoy sabemos de la diversidad de géneros, aparte de este pensamiento binario que mencionas también. Pero también en nuestro grupo se comentó esto, ¿no? De que cuando uno empieza a trabajar este tema de violencia de género, hay gente que dice, yo me voy de la iglesia y se paga un precio, pero yo insistiría, se paga un precio también por no tocar estos temas, ¿no? Y tu experiencia de que a lo mejor se van algunos miembros, pero a veces de Otros todos llegan, modos se fortalece la iglesia. A ver, una de las cosas que me gusta decir, a veces hay pérdidas que son ganancia. Miguel, si quieres compartir. Sí, gracias. Bueno, primero despedir a dos personas que me pidieron que las despida del grupo porque ya no pudieron estar en la reunión. Una es Esther y la otra es Lu, que fue la que compartió. Y quería aprovechar para comentar algo que decía Lu, que me parece muy importante y que lo dijo dentro del grupo. Estuvimos junto con Sergio. Sergio, ya somos compañeros de salón, creo que de 2 o 3 reuniones atrás. Entonces, Lu comentaba que sí, la invisibilización es parte de la violencia, pero decía, voy a parafrasear, quizá Olver o Sergio se acuerdan un poco mejor, pero decía algo como, es bueno nombrar, pero hay que actuar también en consecuencia, ¿no? O sea, no solo nombrarlo, no solo evidenciarlo, sino también actuar en consecuencia. Porque, y yo le sumo, ¿no? De nada sirven los espacios de reflexión, de visibilización, si eso no nos lleva a acciones concretas. Lo que comentaba Sergio yo le comentaba un poquito lo de la experiencia de buen pastor, ¿no? De tener que ser coherentes con la identidad de nuestra comunidad y que resulte en el hecho de que no podamos celebrar en el templo, pero también ubicar dónde se escuchan las voces del reino de Dios, las voces de la disidencia, y ir más hacia allá, ¿no? Que hacia los templos hermosos, pero que no tienen ya dentro de su funcionamiento, de su institucionalidad, las voces del reino de Dios. Entonces, eso comentábamos y pues muchas gracias a todos y todas. ¿Alguien más quisiera compartir? ¿Tú quieres compartir un poco la información de lo que tú haces, Tania, eh, en- eh, dices que los lunes y aparte, bueno, lo que tú estás trabajando con este tema? Bueno, todos los lunes a las 8 de la mañana a las 8 de la noche, ya estoy en la mañana, a las 8 de la noche tenemos un estudio bíblico pensado en las mujeres, pueden entrar hombres, pero desde la experiencia de que tenemos desde pandemia, hemos tenido 2 hombres que cuando se ven con tantas mujeres en el Zoom, prefieren mejor ver la grabación en otro momento. Ahorita estamos terminando de estudiar el libro de las mujeres en el movimiento de Jesús, de mi tía Elsa, pero en enero empezamos digo yo, la versión remasterizada y mejorada de estudiar a todas las mujeres de la Biblia. Este fue un estudio que nos llevó 2 años y medio. Yo les dije, esto es maratónico, pero vamos a aprender ahí. Judith y Bárbara son de las que han estado ahí. Pero fue una experiencia interesante. Y bueno, si quieren participar,
están invitados, ¿no? Siempre doy mucho material, lectura. Nos vemos estudiar a las mujeres de la Biblia también desde la perspectiva de las mujeres judías es sumamente liberador. Ellas están haciendo un trabajo muy bueno en la actualidad. Y bueno, en enero es que empezamos con otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque en Apocalipsis no hay muchas mujeres. Bueno, si quiere alguien participar, también están invitados los domingos a las 10 de la mañana. Tengo una comunidad que estamos por Zoom. Este año cumplimos 3 años, me parece, el 28 de noviembre, me acuerdo. Se llama Agape, estamos en Facebook, pueden entrar. Si quieren, ahorita comparto el link, pero nos pueden ver en Facebook o entrar al Zoom. Mi culto es distinto a lo por lo general se da. En mi culto, en vez de predicación, todos reflexionamos juntos, un poquito como lo que hacemos aquí, entonces se da muy interesante la reflexión sobre el tema que tocamos. Entonces, en Facebook estamos así, Comunidad de Fe Agape, y todo. Ahorita busco el link y se los comparto. Muy bien. Bárbara, ¿tú quieres comentar algo también? Sí, uno de los temas que vimos y creo que relacionado con la cruz y que me gustaría comentarlo es la importancia de las mujeres al pie de la cruz, que significó mucho valor porque todo seguidor de Cristo estaba amenazado y las que estuvieron a pie de cruz fueron las mujeres. Yo creo que eso nos tiene que dar un valor, una fortaleza, y yo creo que en retribución por esa valentía también fueron los primeros testigos de la resurrección. Entonces, eso implica mucho amor de Dios, mucho compromiso y fortaleza a estar como mujer al pie de la cruz. Nada más. Muchas gracias. Sí, es un tema interesante. A lo mejor voy a tocar también ese tema en una plática. Muy bien, pues ha sido muy interesante. Ya son las 8:30. Bueno, les recordamos que es a las 7. Y creo que hubo confusión porque con Tania es a las 8 los lunes, pues aquí es a las 7. Entonces, pues la próxima semana vamos a seguir con este tema. Vamos a trabajar la cruz y los feminicidios. Tal vez después seguimos, más tarde este mes, seguimos trabajando también este tema de la violencia. También les invitamos a participar, si quieren participar compartiendo reacciones como lo que hizo Lu y Tania hoy, pues nos avisan, siempre estamos buscando personas que nos ayuden con eso. Entonces, bueno, dejo que Miguel tenga la última palabra. Bueno, espero que no sea mi última palabra. Todavía quiero hablar unas cuantas más, pero gracias, David. Gracias a todos y todas. Y nada más recordarle lo que yo iba a levantar la mano para mencionar lo de Agape, porque a mí me parece, y lo mencionábamos el domingo aquí en la celebración de Reforma, que Tania estuvo, hicimos un bautizo entre los tres que estábamos y las tres que estábamos ahí, Tania, Esther y yo, y las tres bautizamos al pequeñín. Pero este esfuerzo de Agape es una buena opción para quienes quieran conectarse a pesar de la distancia. Es una comunidad que nació ahí en la pandemia, en lo digital. Y sí, por ahí en el chat puso ya Tania el link para que puedan conectarse los domingos a las 10. Y también en el Facebook lo pueden encontrar ya diferido el video. Invitarles también, la capellanía, Hugo no se pudo quedar, me dijo que iba a estar conectado, pero que estaba haciendo otras cosas, pero también revisar ahí en el Facebook de la capellanía las actividades, estos mismos videos, y obviamente también en el Facebook de Buen Pastor estamos subiendo este tipo de actividades. Pues muchas gracias a todos y todas, y esperemos que los siguientes viernes sigamos dialogando. Creo que el espacio poco a poco se va tornando un poquito menos acartonado en el sentido de las reacciones y mucho más vivencial, y eso es lo que estamos buscando, que las reacciones vengan desde las vivencias propias de cada uno y de cada una de nosotros. Así que pues muchas gracias y les esperamos
el próximo viernes. Gracias a David siempre por los textos que provocan y gracias a quienes se dejan provocar también. Gracias, Miguel. Estamos viendo. Nos vemos. Abrazos. Hasta Abrazo luego. muy grande Hasta luego. para todos. Gracias, Feliz Bendiciones a hermanos. todos. semana. Profe, gracias.